Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Feliz día de San Valentín. Hoy festejamos el día de San Valentín. Bueno, lo vamos a festejar, ¿verdad? Bueno, para no hacer tan largo este video, pues comenzamos. Skin on fire, every color in my veins, sense collide. I am drowning in the waves. You bend time, turn the air into a flame. Name in the dark, I hear you call my name. Can you feel it? Every shiver, every light, like a riddle cracking open in my mind. All my walls fall, nothing left to hide inside. You take control, I surrender to a tide. DJ, what a palace, take my heart tonight. Spin this journey deeper, flooding every side. Every beat's a promise, every drop's a sign. You control my senses, I am crossing lines. DJ, what a palace, set my spirit free. Heartbeat on the speaker, pulling all of me. Emotions rising waves until I break. DJ, what a palace, make my body shake. Hola amigos, bienvenidos otra vez a su canal DJ Water Palace. Bueno, en esta ocasión este video va a ser un poquito diferente. Yo sé que a veces digo mucho esto, que va a ser un poquito diferente, pero en esta ocasión traemos un top 10, por así decirlo. No estamos hablando del mejor al peor, sino de los juegos, los 10 juegos divertidos que en lo personal a mí me tocó jugar, y a varios me imagino que están viendo este video les tocó jugar también. Pues no vamos a alargar tanto el video y vamos a tratar de hablar de esto, ¿verdad? Entonces pues vamos a comenzar con vamos a empezar del 10 al 1, del que como voy acordándome, ¿verdad? Como voy, muchos dirán, te faltó a lo mejor este juego, pero muchos, o sea, son tantos, porque la verdad en los años 90 que yo crecí, que era niño y que yo soy nací en el 84, así es que casi mi infancia se vivió entre los finales de a mediados de los 80 y lo que fue los 90, ¿verdad? Todos los 90. Entonces me tocó esa bonita etapa donde salíamos a jugar con los compañeros, que en las vacaciones, ¿sabes? Íbamos a jugar diferentes actividades, ¿verdad? Entre esas es como vamos a traer top 10 de los 10 juegos que jugamos de niño entre los 80s, 90s y principios del 2000. Bueno, pues ¿qué les parece si comenzamos? Vamos a comenzar con el número 10. Y en el 10 tenemos a uno de los juegos muy divertidos que si no lo conocen, a lo mejor en algunas partes o en algunos lugares de Latinoamérica, ¿verdad? Pero en México se le llamaba Burro Castigado, ¿verdad? Burro Castigado, ¿quién no jugó Burro Castigado? A lo mejor como les digo, en otros países tiene otro nombre, pero este juego era muy divertido. Eran dos equipos, ¿verdad? En esos dos equipos se hacía una fila con varios, ¿verdad? Que se inclinaban y se sostenían de la pared, y el equipo rival tenía que brincar encima de ellos y agarrarse fuerte, y el otro los tenía que tirar. El chiste es de que tenían que aguantar cierto tiempo, ¿verdad? Fueron esos momentos divertidos donde agarrabas con tus amigos y te la pasabas increíble jugando
con las caídas, con a veces cuando no alcanzaban a llegar o cuando se caía todos se tiraban al suelo y era algo que una etapa muy linda, muy bonita que vivimos entre los 80s y 90s y parte de lo que va a ser el del 2000. Ahora se ha perdido mucho eso, pero ojalá algún día recuperemos ese espíritu de niño, ese espíritu de diversión, ya no tanto de las pantallas y todo eso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que fue el número 10, Burro Castigado. Bueno, ahora vamos con el número 9. Con el número 9 también era un juego que jugábamos entre varios, ya sea en el barrio o en la calle o en el lugar donde vivía uno. Se llamaba Las Strays, del lugar de donde yo vengo, así le llamábamos. En muchos lugares se llamaba Pégala o también creo que le llamaban Tú las traes, algo así. No recuerdo muchos, ¿verdad? Porque la verdad necesitaría ver cómo se le llamaba en otros lugares, pero muchos lo van a reconocer cuando ponga algunas fotos o algún pequeñito video. Eran los juegos en los que tú tocabas a la persona y esa persona era como que la que le tocaba el turno de tocar a los demás. Entonces era otro de los juegos divertidos que muchos de niños vivimos y pasamos por esa etapa divertida que decíamos, wow, vamos a jugar a las Strays, o como dicen en otros lugares, la verdad. Entonces ahí nos juntábamos entre niños, niñas, era un grupo grande y todos corriendo, ya sea en el receso, en las escuelas o en vacaciones. ¿Quién no se acuerda cuando agarraba sus vacaciones y le tocaba jugar ese juego? O también cuando ibas de vacaciones a algún lugar y habían más niños que decías, vamos a jugar, y todos corriendo. Era una de las actividades fuera que estaban muy muy divertidas y que pienso que muchos que vivimos en esa época y que llegamos a jugar el juego de Pégala o Tú las traes o como lo llamen en su país, se la pasaron bien. Creo que crecimos en esa época linda donde todo lo que hacía uno era divertido, ¿verdad? Era sano y sobre todo al aire libre, que era lo bonito y lo lindo. Bueno, así cerramos el número 9. Ahí traemos el 8. Y en el octavo lugar, no es porque sean malos, sino que eran juegos muy divertidos. O sea, para mí eran los juegos más divertidos. Entonces traemos otro que también ese era muy divertido y que también era al aire libre. Bueno, la mayoría que traigo son casi para el aire libre, ¿verdad? Y muchos se van a acordar, así sí lo jugaban más, eran más para las niñas, pero también hubo un tiempo donde cuando era para grupo grande, que sí lo jugábamos también los niños, ¿verdad? Muchos se acuerdan de saltar la cuerda, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda de ese? A ver cuánto podías aguantar. O cuando hacíamos el grupo grande, cuando le damos a la cuerda hasta brincar y brincar y brincar. A ver cuánto tiempo aguantaba uno en la cuerda, ¿verdad? Era también un juego muy divertido, muy sano. Que te acordarás cuando le daban a la cuerda y de repente ¡pum!, se enredaban tus pies y vas para abajo, ¿verdad? Esos juegos que de niño jugábamos eran juegos que quisiera hoy ver que mis niños pudieran jugar o divertirse de esa manera, ¿verdad? Ya no tanto querer tanto lo de las pantallas, estar viendo videos, estar pues con los videojuegos y todas esas cosas. Me gustaría más que lejos de traer un celular estuvieran jugando afuera
Y cómo no, este juego que era muy divertido, brincar la cuerda, que se hacían a veces en grupos grandes. Era un juego pues de destreza, de la habilidad de qué tan buenos reflejos tenía uno para poder brincar y saltar la cuerda. En ocasiones cuando le daban más rápido tenías que brincar más rápido, y eran de esos juegos que te la pasabas increíble. Es verdad, terminaba súper agotado, pero siempre con una sonrisa. Bueno, continuamos. Entonces ahora tenemos en el número 7. Vamos a ver a quién tenemos en el número 7. ¿Quién no se va a acordar de este juego? Las escondidas, o las escondidillas, o no sé cómo se llama en algunos países, pero este juego es bien divertido. Aún me ha tocado mirar en algunos lugares que han jugado ese juego, el de las escondidillas. Era un juego donde uno se hacía una rueda y escogían quién iba a contar, ¿verdad? Contábamos ya sea del 1 al 10, del 1 al 20, hasta que todos se escondieran. Depende cuántos niños éramos en el grupo, era como se elegía, ¿verdad? El conteo. Bueno, eso era cuando yo era niño, ¿verdad? Si hiciéramos un grupo grande, obviamente, pues dábamos 20 segundos, ¿verdad? Para ver que se alcanzaran a esconder todos, ¿verdad? Entonces, en este juego que les digo que muchos ahorita están tratando de traer de vuelta, es el juego de las escondidillas. ¿Quién no se va a acordar, verdad? Cuando te escondías y ahí con tus compañeros y decías, vente acá, y a veces en un lugar tan pequeño que no cabíamos todos, pero era un juego muy divertido, ese de encontrar, y ayudaba mucho a la velocidad del cerebro, de cómo procesar, cómo buscar. Lo bonito de ese juego, a mí me gustaba mucho porque te ayudaba mucho a tratar de escuchar todos los ruidos de tu alrededor, tratar de analizar y observar todo lo que estaba a tu alrededor para poder encontrar a tus compañeros. Este juego creo que a muchos nos ayudó en ese aspecto, en que nos concentramos en las cosas que hacemos, en todo lo que va pasando. Creo que cada uno de los juegos hasta ahorita que he mencionado, desde el 10 hasta ahorita el 7, todos, yo pienso que estos juegos nos ayudan mucho a la creatividad, no solo a la imaginación, sino a poder ser más ágil, me refiero mental. Sí, también a lo mejor físicamente había un poquito más de actividad física que en la actualidad, pero sí te ayudaba a un desarrollo mental muy muy bueno. Bueno, amigos, pues continuamos con el conteo, ¿verdad? Vamos a el número 6, lo que va a ser el juego, y muchos no me dejarán mentir, era un juego muy complicado, o más bien era un juguete que era muy complicado de usar. Vamos a acordarnos más o menos como el Valero. Muchos se han de acordar de este juego, ¿verdad? Tal vez no era tanto de mi época. Ese juego era muy atrás, muy viejo. Yo recuerdo a mi mamita, que en paz descanse, que me decía que lo jugaba. Y este Valero, muchos que a lo mejor en la actualidad no han visto, y eso era que teníamos que hacer era un palito y una
como parecido a un barril, como el de Chavo. De muchos que son de más o menos entre mi época y la época de ¿cómo se llama? De los 80s, 90s. Y que miramos el Chavo del 8, quien lo miró usando el valero, ¿verdad? Era un juguete muy divertido, pero sí era muy complicado de hacer, ¿verdad? Lo que decían los capiruchos, ¿verdad? Que eran darle vuelta y que entrara, entre más hacías, era más la puntuación, ¿verdad? Ese juego también fue muy divertido. ¿Quién no se va a olvidar de esos golpes en los dedos cuando no le atinabas al orificio del valero? Era doloroso. También depende el valero que traías, ¿verdad? Habían valeros pequeñitos, habían valeros muy grandes y a veces era muy complicado, muy difícil, pero era un juego muy divertido. Lo jugaban en los recreos, recesos o en la escuela, cuando salías con tus amigos y cada quien con su valero, y a ver quién hacía más capiruchos o quién lograba hacer más puntos en ese aspecto, ¿verdad? Era un juego que me tocó ver a mis hermanos jugarlo. Yo casi no lo jugué mucho, pero sí era un juego que sí habían como temporadas o épocas donde agarrábamos y decíamos, vamos a jugar valero. Entonces era de aprender cómo hacerlo. Era un poco difícil. Ahorita garantizo no voy a acordarme cómo hacerlo, ni creo poder hacer ni siquiera ¿verdad? Un capirucho, ¿verdad? Pero era un juego muy recurrente en la escuela y yo creo que en casi cada lugar que me tocó que hubiéramos niños que teníamos valero, estar ahí, ¿verdad? Y estar jugando con el valero. Era muy divertido, me gustaba mucho. Nada más sí no lo llegué a jugar tanto, porque yo en lo personal yo era malísimo, ¿verdad? Yo máximo, me acuerdo cuando era pequeño que llegué a hacer máximo 2 veces, ¿verdad? Y era mi máximo. Entonces yo siempre perdía, yo siempre era el que perdía en ese juego, ¿verdad? En el del valero, ¿verdad? Bueno, amigos, vamos con el número 5. En el número 5 yo creo que es uno de los pues llamaremos uno de los juguetes o juegos que creo que nos acompañó en mucho tiempo de niños, ¿verdad? ¿Quién no se va a acordar de las canicas? Las canicas, ese juego era increíble. Era que te juntabas con todos tus amigos y a jugar y siempre, quién no se va a acordar que cada que tenía una oportunidad de comprar esas canicas, ¿verdad? Poderlas jugar con ellas, ya sea jugar sin albur, perdón, pero jugar al hoyito, que hacíamos un hoyo con la canica más grande y el que anotar ahí, pues ese podía matar a los demás y iba ganando canicas según cómo iba caminando el juego, ¿verdad? A veces uno llegaba con una bolsa de canicas y terminaba uno vacío, ¿verdad? De que te ganaban con las canicas. Yo tuve la fortuna de que no es que era excelente en ese juego, pero era bueno, podía decirlo. Yo siempre llevaba una bolsita pequeña y regresaba con una bolsa grande de canicas. Ya creo lo habíamos dicho en un video atrás con mi sobrino. En ese juego de canicas éramos buenos para jugar el juego de las canicas, ya sea que jugáramos hoyito, el rombo o el círculo también, ¿verdad? Los que quedaban cerca del círculo se ahogaban, los que quedaban lejos no. Y en ese juego en específico, en el de las canicas,
creo que era donde más terminaba uno más con los otros niños. Porque decían que uno hacía trampa o que uno decía que ellos hacían trampa y cositas así, ¿verdad? Cositas de niños que yo creo que a muchos vivimos esa bonita etapa y sí, era yo creo que el que traía más problemas, ya que pues podías perder tus canicas y en ocasiones, y yo lo hablo por mí, a mí me costaba mucho trabajo comprar mis canicas porque pues no nací en una cuna de oro. Pero sí nací en un lugar muy lindo, con una familia que amo y que me dio lo más que pudo a como pudo. Y más mi mamita que está en el cielo, que ella intentó darme esa niñez feliz, intentó de hacer lo mejor posible por mí y lo logró, créanme. Lo logró porque fui feliz, fui un niño muy amado en ese aspecto de que a lo mejor no tuve los mejores juguetes, pero sí me divertía mucho con estos juegos, con las canicas, con pues algunos y otros de los juegos que vamos a mencionar, ¿verdad? Aquí como hicimos en el quinto, tenemos las canicas. Es un juego que creo nunca se me va a olvidar, que pasé momentos divertidos tanto con mis sobrinos, con mis compañeros en la calle jugando canicas, como le decía, ya sea jugando al hoyito, jugando al rombo o jugando no se llamaba rombo, se llamaba diamante, ¿verdad? Diamante y el círculo. Muchos se han de acordar. Y había muchos más juegos, ¿verdad? Los cuales se usaban con las canicas, ¿verdad? Bueno, en el número 4 tenemos otro de los juegos, otro que pienso que, bueno, en lo personal, yo estoy hablando en mi caso personal, que me acompañó mucha de mi niñez, ¿verdad? También, ¿quién no se va a acordar del trompo? El trompo era uno de los juegos más, que al principio cuando no, yo recuerdo la primera vez que agarré un trompo que me costaba mucho hacerlo bailar. ¿Por qué decimos bailar? Porque lo tirábamos y lo teníamos que hacer girar, ¿verdad? A veces a mí me caía de cabeza hasta que con práctica va uno sacando esa, ¿cómo se llama? Esa habilidad para hacerlo bailar, ¿verdad? ¿Y quién no se acuerda de ese juego cuando jugamos a romper el otro trompo del compañero y pues a veces uno terminaba con lo que es el trompo roto, pero era uno de los juegos muy divertidos. Me acuerdo que cuando empezaron a salir las puntas de metal, porque al principio eran puntas de plástico, que si nos remontamos mucho más atrás, nos van a ver trompos de madera con un clavo, ¿verdad? Esos trompos, creo que eran uno de los trompos un poquito más complicados todavía que los que me tocó jugar, ¿verdad? Que era muy difícil de hacerlo bailar, ¿verdad? Era como muy pesado, recuerdo, porque sí era más accesible para uno de madera, valían un poquito menos, aunque eran artesanales, eran más baratos que uno de plástico. Y recuerdo que esos trompos siempre venían con una punta de plástico. Siempre venían una punta de plástico. Ya si lo querías modificar, le ponías una punta de metal, te vendían la punta de metal. En aquellas épocas no era tan caro. Recuerdo que costaba 50 centavos, creo. Y tú le ponías y con eso era más sencillo romper el trompo de tu rival, que eran juegos, a veces eran entre varios niños y todos aventábamos el trompo. Eso sí, nos aventábamos un volado a ver quién tiraba el trompo primero y todos le tenían que pegar. Y si no, pues íbamos rolando así. Eran uno de los juegos. O también lo que jugábamos era hacer trucos con el trompo. Pienso ahorita que no me saldrían
ni uno, yo creo. Que sí me acuerdo de... Tengo por ahí ahí guardadito un trompo de los que me mandaron de México. Esos me acuerdo, ya los he intentado hacer bailar y sí, pues sí, ya quién no, ya recordando bien cómo se hacía las cosas, pues sí lo hacía bailar, pero no era como que ya puedo volver a hacer los trucos de antes porque ya no es lo mismo. Creo que esas cositas como que se van olvidando. Pero qué divertido era jugar al trompo, ¿verdad? Bueno, pues continuamos con este top 10. Entonces nos vamos con el número 3. En el número 3 tenemos nada más ni nada menos que el juego de la rayuela. Ese juego de la rayuela lo jugábamos entre varios, que era a los que no conocen ese juego de la rayuela, hacíamos una línea, contábamos como 3 pasos de la pared hacia adelante y hacíamos una línea recta, ¿verdad? Y con una moneda la aventábamos, el que cayera más cerca de la moneda, pues ese se llevaba todas las monedas. Entonces era un juego, sí, de esos que a veces salías o riendo o llorando, ¿verdad? Porque sí, te tocaba que te gastabas el dinero que era para tu lonche, pues ahí ya se acabó, ya no tenías lonche. Entonces a veces era uno de los juegos que más se quedaba uno sin dinero, ¿eh? Así, que bueno, pues a muchos no era tanto, ¿eh? Que jugabas de a peso, los que o como los que todavía nos tocó las monedas de 1000 pesos, aquellas monedotas grandotas que era más ahí sí era más duro porque era más, y con esa moneda te puedes comprar muchas cosas, ¿verdad? Porque en esa época pues sí, era más accesible, las cosas no eran tan caras, valían centavos, muchos se van a acordar, pero sí, la rayuela en ese aspecto sí era como que más como, híjole, voy a perder lo que traigo de lonche. Entonces lo que traía para comprar mi lunch del recreo o del receso, ¿eh? Entonces pues era uno de los juegos que creo que hasta la fecha muchos han jugado ese, y muchos, yo creo, de mi edad y eso, si le dicen vamos a jugar rayuela, seguro que sí. Ese es muy seguro que hasta la fecha yo sí me ha tocado verlo, que no los niños, más bien los adultos es los que han jugado ese juego. Entonces sí es como que pues aún sigue vigente. Bueno, pues continuamos con este top 10 y en el top 10 y en el lugar número 2 traemos uno de los juegos que ahorita creo que han subido mucho de precio porque ya no existe, ¿verdad? ¿Quién no se va a acordar de los tazos? Los tazos, estos tazos que en mi época comenzamos con los de los cartoons, de los estos de Tiny Toons. No, esos fueron después. De los Looney Tunes. ¿Quién no se acuerda de esos Looney Tunes? Jugando a ver quién volteaba. Pienso, no sé si en algún otro lugar se jugaba diferente, pero yo recuerdo mucho en México que lo que jugábamos con los tazos era, a veces poníamos una pila, ¿verdad? Vamos a decir, yo apostaba 5 tazos, ¿verdad? El otro ponía 5 tazos y cada quien ponía 5 tazos dependiendo quiénes éramos los que estábamos ahí. Los poníamos en el suelo. Este juego era en el suelo, terminabas
suciísimo, ¿verdad? Y teníamos que tomar esos tazos. Y si los tazos que cayeran volteados, esos eran tuyos, ¿verdad? Coleccionamos, a llegar a coleccionar a eso de los Tiny Toons. Y luego cuando salen los Looney Tunes. Y luego cuando sale los hologramas. Y podría decirte muchos tazos. Los tazos hicieron, creo que han sido no solo se han convertido en uno de las, por así decirlo, sí, esto de los tazos que coleccionaba uno cuando era niño, como de los Looney Tunes, de los Tiny Toons, de también, quien no se acuerda de los Pokémon, de los tazos de los Pokémon o de los Caballeros del Zodiaco, y hubieron muchos más, ¿verdad? Yo creo que hay muchas colecciones, pero los más especiales para mí fueron los de los Looney Tunes, que fueron los primeros tazos que vimos. ¿Quién no se emocionaba cuando abrías tus papas y te encontrabas un tazo? Y como dicen a algunos les tocaba de más de un tazo. A mí sí me tocó, en lo de los Pokémon, recuerdo, me salieron tres tazos en una sola bolsa. No sabemos, muchos no creen que haya pasado esto, pero en mi caso yo sí puedo corroborar que sí pasaba, porque a mí me pasó por lo menos una vez. Sí me llegó a pasar de encontrar más de un tazo, ¿verdad? Y que era de las cosas que jugábamos y que hacíamos y que eran muy muy divertidas, ¿verdad? Bueno, amigos, pues continuamos con esto. Entonces, pues en el número 1 tenemos a lo que va a ser fútbol callejero. ¿Quién no vivió esos momentos lindos de fútbol callejero? Que se la pasaba uno increíble, jugando fútbol, con los compañeros. Se hacen las retitas entre varios, ¿verdad? A veces jugábamos 5 contra 5 y así íbamos rolando, ¿verdad? Eran pues los momentos más divertidos. Pienso en las vacaciones, porque era cuando más jugaba uno el fútbol callejero, y uno se sentía en esa época. Estamos hablando de muy muy atrás, que decía uno que sentía uno Luis García o se sentía uno en aquel tiempo cuando jugaba Campos. Muchos se van a acordar de ese gran arquero, que desgraciadamente le iba al Pumas, ¿verdad? Y era del Pumas, ¿verdad? Pero era un excelente arquero, ¿verdad? Y muchos soñábamos con ser un jugador así profesional de esa magnitud, ¿verdad? Solo quedó en sueños, ¿verdad? Porque nunca uno fue tan bueno como para llegar a ese punto de ser un jugador. Pero sí, siempre, ya sea en la escuela o en la calle, que jugaba uno, se sentía uno un gran jugador, un excelente delantero, medio, que de plano en la calle sí no había posición, ¿verdad? Bueno, eso decía uno jugaba de todo: defensa, delantero, medio y hasta de portero, ¿verdad? Lo que cayera. Eran épocas lindas, eran épocas bonitas, donde uno se la pasaba divertido, se la pasaba increíble, jugando fútbol. Para mí, que me gustaba mucho el fútbol, era muy bonito juntarme con mis amigos y pasar un momento lindo jugando fútbol en la calle. Que pues los que éramos pobrecitos, no teníamos balón, usábamos una pelota esas como ¿cómo se llama? De las que eran así muy aguaditas, esa pelota que se la volaba el viento.
porque no nos alcanzaba para un balón, ¿verdad? A veces cuando habían compañeritos que sí tenían esa posibilidad de agarrar un balón, pues era divertido, ¿verdad? Y a veces me recuerdo haberme encontrado un balón ahí ya todo destruido, ya casi a punto de romperse, pero pues era lo que había y con lo que jugábamos. ¿Quién no se acuerda de jugar a ese mismo deporte, fútbol, soccer, con una lata, ¿verdad? Ese juego con una lata. Yo creo que los que vivimos en esa época, si no había un balón, había de todo. Podíamos hacer un balón con casi cualquier cosa, ¿verdad? Ya sea de una lata, de una botella de refresco o de lo que se nos ocurriera. Yo recuerdo en la escuela, pues no podías llevar un balón. Hicimos una pelota amarramos varios suéteres, hicimos una bolita de suéter y con esa jugamos, ¿verdad? ¿Y qué usábamos para porterías? Pues nos poníamos ¿cómo se llama? Lo que eran las mochilas como porterías, ¿verdad? Contábamos 3, 4 pasos y ya esa era nuestra portería. De los hombros para arriba ya no era gol, de los hombros para abajo era gol. Entonces pues eran momentos lindos, eran juegos sanos, eran juegos que pienso que nos pasamos como niños entre los 80s, 90s y parte de los 2000, muy divertidos y sobre todo que hacíamos muchos amigos. Que, bueno, al menos yo me acuerdo tener amigos en diferentes lugares por el fútbol, que a veces nos agarramos y que la cascarita y que vamos a jugar en muchos lados, ¿verdad? Me tocaba visitar a uno de mis primos, al quien quiero mucho, que nos íbamos a jugar. Había una canchita de fútbol rápido en su cerca de su casa. Había una canchita así de concreto que ahí íbamos a jugar y nos la pasábamos muy divertidos, me acuerdo, ¿verdad? Ahí muchos recuerdos de la época de fútbol y que pienso que ustedes también se hicieron muchos amigos, se hicieron amistades, y a lo mejor a muchos les pasa de que aún continúan con esas amistades que a veces se van al fútbol y que se avientan su caguamita después del fútbol, ¿verdad? Bueno, amigos, como pueden ver, les traje este top 10 de los juegos de niños entre los 80s, 90s y los 2000. Espero les haya gustado este video. Ya saben, amigos, que para mí es un gusto hacer estos videos para ustedes. Como he visto en algunos clips que dicen que no importa si me ven 5 personas o si ven mis videos 5 o 6 personas, pues lo hago de corazón y les agradezco mucho que me den esta oportunidad. A las personas que lleguen a ver mi video, les agradezco mucho que tomen ese tiempo, el tiempo que vean mi video. Espero les guste, y pues ya saben que tengo mis redes sociales, y aquí les voy a poner mis redes sociales y para que vayan a seguirme. También en mis otras redes sociales pues tengo diversas cosas que hago, ¿verdad? Entre ellas tocar la guitarra, tocar el piano. No soy un experto ni un cantante profesional, pero hago la lucha. No pienso yo que no estoy tan desafinado, que puedo darles una presentación agradable, pero que les va a gustar, eso espero, ¿verdad? Lo hago de todo corazón, ¿verdad? Para ustedes. Y también ya en YouTube Music, ya saben, está mi música. He subido unas cuantas
canciones, pienso seguir subiendo y espero les guste, ¿verdad? La música que estoy subiendo, ya como les digo, voy a sacar las que tengo guardaditas poco a poquito. No quiero saturarles tanto de tantas cosas con los videos y más aparte la música y algunas otras cositas que tengo planeado hacer. Ya después les traeré algo especial que tengo planeado, pero hasta que no tenga bien estructurado cómo va a ser esto, se los voy a dejar saber, ¿verdad? Y vamos a ver cómo hacemos esto. Bueno, amigos, pues como les dije hace unos minutitos, que les agradezco mucho que me vean. Ya saben, denle like si les gustó este video. No olviden suscribirse, por favor, suscríbanse, no les cuesta nada, es gratis. Y activen el icono de la campanita para que YouTube les avise que yo subo un nuevo video. Bueno, pues amigos, sin más, les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho haberme dado esta oportunidad de estar con ustedes, y pues nos vemos en el siguiente video. Bueno, sin más, amigos, me despido. Aquí su amigo DJ Water Palace. Cuídense mucho, bendiciones, y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Aya starts the rhythm that makes you vibrate. DJ Water Palace turns on the track. Feel it climbing up your spine.